Ok, estuvimos hablando del plan de reino. Seguimos con esto. Otro mensaje que quiero hablar es, ok, si Jesús entonces redimió el cosmos, lo entendimos, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes entendieron la obra de Jesús? La obra de Jesús era restaurar todo lo que se había perdido, para que legalmente nosotros, desde el trono y la presencia de Dios, formamos ese ejército, su cuerpo, para otra vez tener dominio e influencia en el cosmos, no solo a nivel de las almas. Pero para explicar un poquito mejor, quiero explicarles la diferencia entre el evangelio, lo que llamamos de salvación, y el evangelio del reino. La Biblia dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué predicaba Jesús? El evangelio del reino. Ahora, lo que ha pasado en la iglesia, sobre todo en los tiempos que hemos vivido nosotros, y tiene que ver con la historia de la iglesia un poquito, es que al principio Jesús y sus discípulos predicaban el evangelio del reino. Si tú haces una búsqueda en tu computadora, en una Biblia, y buscas evangelio del reino, te van a aparecer un montón de versículos. Porque Pablo predicaba el evangelio del reino. Todos predicaban el evangelio del reino. Lo que pasó con nosotros, más bien, en el tiempo, ayer estábamos hablando un poquito de eso, cuando la iglesia pasó por la reforma, el énfasis estaba en la salvación, pero también la sociedad. En aquel tiempo, sí, en aquel tiempo no solo hubo avivamiento, que las almas se convertían, pero con Calvino, que estaba en Suiza, Switzerland, right? Suiza, en Ginebra, él empezó con todo un plan de cambiar la ciudad. Él decía que Cristo tiene que ser Señor de todas las esferas de la sociedad, no solamente de mi alma, de mis negocios, de gobierno, etc. Eso trajo un cambio a nivel mundial. Sus principios hasta hoy día tienen fruto en las sociedades que conocemos, donde existen leyes que se cuidan, etc. En aquel tiempo no existía eso antes, había mucha corrupción, la iglesia gobernaba en conjunto con los gobernantes que eran reyes. Todo lo que conocemos como la democracia, todo esto nació allí. Nació en el corazón de un hombre de Dios. Pero por desgracia, otra vez se hizo la iglesia muy tradicional hasta que Dios empezó a moverse con su espíritu. Y no es hace tantos años, en el 1904 que creo que fue en Azusa Street, en los Estados Unidos, la gente cae bajo el poder del Espíritu Santo y de allí nació lo que llamamos el mover pentecostal. El mover pentecostal, que aquí en las islas conocemos en aquel tiempo como las Asambleas de Dios, nació en el año 1915, 18. Y el énfasis de ellos no era la sociedad. El énfasis de la iglesia era de que Jesús iba a volver pronto. Porque en aquel tiempo se creía en las dispensiones de la iglesia. Todo lo que aprendimos en los seminarios, dispensiones, de la caída, antes de la caída, todo esto, esas eran doctrinas que se difundía por medio de una Biblia, se llamaba Scofield, y esto fue lo que creímos nosotros, pensando que Jesús va a volver cualquier momento. Y el énfasis de Dios es salvar almas, no la sociedad. La sociedad va a ir de mal a peor. Más o menos el diablo va a tomar todo esto, control se va a poner cada vez peor y nosotros vamos a escaparnos. Y la iglesia, con su énfasis, era esa. Y yo recuerdo en los años 80 cuando me convertí, yo fui en una escuela de discipulado y eso es lo que me enseñaron. Que ya tienes que ir a evangelizar y tienes que traer gente a los pies de Cristo, llevarles a un seminario o escuela de discipulado para que otra vez hacen todo lo que tienen que hacer. Para que ellos hagan lo mismo que tú. En realidad hemos separado esto, porque este evangelio que yo predicaba, que en realidad se predicaba, era el evangelio de salvación, que es parte del evangelio del reino, pero no es lo mismo. El evangelio de salvación es de Dios, por supuesto, tenemos que evangelizar, tenemos que ganar almas para Cristo. Hay los que tienen que ir a los seminarios. Pero eso no es el evangelio que predicaba Jesús. Jesús predicaba el evangelio del reino. Y les quiero
hacer la comparación. No sé si lo pueden ver bien. A ver si yo lo puedo ver bien. Esta columna representa el Evangelio de Salvación. Esta representa el Evangelio del Reino. La primera en el Evangelio de Salvación, creemos nosotros la salvación es personal, solo para almas. El Evangelio del Reino dice, Dios quiere discipular no solo almas, Dios quiere discipular ¿qué? Naciones. Él dijo, id y discipular ¿qué? Naciones, no solo almas. Número 2, aquí en el Evangelio de Salvación, almas eran la meta. En realidad, el Evangelio del Reino, lo que Jesús predicaba, es que los reinos, las naciones son la meta. Eso es lo que el diablo le ofreció a Jesús, diciendo, si tú me sirves, te doy todo ¿qué? Todos estos reinos. Sanidad para las almas en el Evangelio de Salvación, cuando en realidad la Biblia dice, si tú te arrepientes, la salvación para naciones es mucho más amplio. Y esto toca cada esfera de la sociedad. Discipular individuales en el Evangelio de Salvación y discipular naciones. Enfoques en el cielo. En el Evangelio de Salvación, cuando te salvas, tú más bien esperas ir al cielo. Y este tiempo lo tienes que aguantar y vivir lo mejor posible en santidad. ¿Hasta qué? Hasta que Dios te lleva o te mueres. Ese es la énfasis en el Evangelio de Salvación. El énfasis en el reino, el Evangelio del Reino es no solo un saber que vamos un día a estar en la presencia de Dios, es el enfoque, está en la tierra. ¿Cuál es mi responsabilidad ahora aquí? Enfoque en la vida después de esta vida en el Evangelio de Salvación. Cuando el Evangelio del Reino es enfoque en esta vida y las generaciones. Dios es un Dios de generaciones. Lo que Él dice, yo soy Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Lo que Dios prometió a Abraham y no terminó con Abraham, Isaac seguía y Jacob seguía, lo que tampoco se cumplió con Isaac. Así es. Tenemos que pensar en las siguientes generaciones. Yo ya sé que no voy a poder terminar todo este plan de Dios, los diseños que me mostró. Yo sé que mis hijos están muy avanzados comparando con la edad que ellos tienen y la influencia que tienen comparado con nuestra edad. ¿Sabe? Cuando yo tenía 24 años o 23 años, por ejemplo, Melody ya está en una plataforma con mucha más influencia de que cuando yo tenía 23 años. Así se va mejorando las generaciones. Amén. La siguiente generación va más avanzado porque tiene más conocimiento del reino de Dios y el evangelio del reino que nosotros. Lo sagrado, el ministerio y secular, siempre hablábamos de eso. Cuando estabas sirviendo a Dios en la iglesia, esto era ministerio. Cuando estabas en la sociedad, como hombre de negocio, en el gobierno, en los medios de comunicación, esto no era ministerio. Esto era el trabajo secular y cuando estaba dentro de la iglesia, esto era el trabajo ministerial. Así nos enseñaron. La Biblia nunca habla de eso. La Biblia no tiene esa diferencia. Pablo dice en Colosenses, dice, todo el trabajo que tú haces, hazlo como si lo estás haciendo para el Señor. Para Dios todo el trabajo es igual. En Génesis, ¿qué? ¿Adán y Eva tenían unas vacaciones eternas o no? No tenían vacaciones eternas. Dios les puso como responsable para cuidar, para manejar, para ser mayordomos. Nada, nunca dice la Biblia que en el cielo es pura vacaciones. Ni en la tierra. Dios es un Dios de propósito. Mira cuando no tienes nada que hacer lo que pasa con la gente. Trabajo es una bendición. Trabajo en realidad manifiesta la creatividad de nuestra en Dios. Cuando hay tiempos difíciles, tú con la ayuda de Dios inventas cosas nuevas y sales de la crisis de donde estás. Dios siempre tiene una solución. No dependes del gobierno, tú dependes de Dios y la creatividad que tú tienes. Amén. Pero claro, cuando separamos lo espiritual, entonces si tú no has ido a un seminario, claro, tú no estás en el ministerio, estás en un trabajo secular. Así, jugando con eso. En el reino, el evangelio del reino no existe porque todos somos ministros. Pablo dice que cuando Jesús descendió en Efesios 4 y subió al cielo, repartió dones a los hombres. Apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas. Estos son los dones, dice Pablo, que dio a los hombres. Ni dice solo a la iglesia, dice a los hombres primero. ¿Para qué?
para preparar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quién hace la obra del ministerio? ¿Los apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas? ¿O los santos? Los santos, apunta ese versículo, Efesios 4, 11 y adelante. Efesios 11, 12, 13. Entonces, Pablo decía, no, yo no soy solo ministro, Dios me llamó como apóstol, eso no es lo que yo elegí, yo fui al seminario y yo pensaba, bueno, qué lindo ser apóstol, bueno, me pongo el título apóstol. No, Dios te elige, Dios te llama como tal. Pero hay apóstoles en todas las esferas, no solo dentro de la iglesia. Somos parte del cuerpo de Cristo, pero no solo hay apóstoles dentro de una iglesia, hay apóstoles en los negocios, hay apóstoles en cualquier esfera de la sociedad. Entonces, ¿quién tiene ministerio? Todos tenemos ministerio. No quiere decir que cada uno tenemos uno de los 5 ministerios, pero cada santo es un ministro. Amén. Evangelio de salvación, la diferencia entre ministerio y laico. No todos somos reyes y sacerdotes, dice la Biblia. Edificar la iglesia, el evangelio de salvación tiene el enfoque en edificar la iglesia. Y muchas veces hablamos de la iglesia local, hablamos de una estructura que tenemos. El énfasis está en tú y la iglesia local. Y no hay nada malo en eso. Recuerda, mira, yo no estoy hablando de que eso está mal. Yo simplemente estoy diciendo es parte del evangelio del reino. Amén. No es contra la voluntad de Dios. Yo simplemente estoy diciendo es que es como andar en la calle como los caballos que tienen así, orejetas. Entonces lo que ven es solo lo que ven por delante, pero hay mucho más que ver. Número 10, dones dentro de la iglesia, no fuera, incluidos los 5 dones ministeriales. No, el evangelio del reino dice, tú puedes ser un apóstol y puedes ser la cabeza de una empresa. Porque esta empresa no se lleva a cabo como según el diseño de Dios sin ese don y llamado como apóstol. ¿Eres parte del cuerpo de Cristo? Claro, pero ¿dónde estás como cuerpo de Cristo? Estás en la esfera donde Dios te ha puesto. Evangelio de salvación, evangelio de falsa humildad. ¿Cuántas luchas tuvimos con eso? No, si Señor quiere, no soy yo. O sea, a veces oigo a la gente, no soy yo, es Dios. No, eres tú. Dios no hace nada sin ti. O la gente, mira, lo peor es cuando alguien canta y canta fatal. Y cuando dice la persona, no, eso no fue yo, fue Dios. Y Dios desde el cielo dice, eso no fue yo. Yo no canto tan mal. ¿Sabes? Pero si tú haces algo bien, el Padre en el cielo está contento porque te creó para eso. Cuando Pablo dice que somos colaboradores, yo no sabía la palabra, pero la palabra en griego viene de sinergia. Sí, colaboradores. Cuando Dios dice que los dos juntos, Él y nosotros, produce una sinergia, quiere decir, la suma de trabajar en conjunto es más que cada uno por su lado. Mira, es increíble. Pablo dice, que trabajar con Él en conjunto produce más que Él solas y tú a solas. Eso es colaborador. Entonces ya no digas, no soy yo Dios. No, eso es falsa humildad. Eres tú. Si tú das una falsa profecía, eres tú, no Dios. En el Antiguo Testamento te apedrearon, aquí te perdonamos. Eres tú tienes que asumir la responsabilidad, si la haces mal o si la haces bien. Con la ayuda de Dios, eso sí lo entendemos. Yo no soy nada sin Dios, yo no puedo hacer nada sin Dios. Pero Dios quiere que aquel que se debe dar honra reciba honra. Tú dices, no es todo Dios, no, eres tú. Esa es la falsa humildad, pero nos enseñaron eso. Lo que enseña el Evangelio del Reino es liderazgo de siervos íntegros. La verdadera humildad es aceptar el lugar que Dios te ha dado. Ni actuar como más, ni actuar como menos. Si actúas como más es orgullo, si actúas como menos también es orgullo, pero eso es una forma de escondido, tu orgullo. No, yo no soy el pastor de la iglesia, yo soy el siervo. No, tú eres pastor o no. Y aceptas tu responsabilidad. Cuando sabes tu identidad, actúa como según ello. Evangelio de escape. Prosperidad personal. El enfoque del Evangelio de Salvación ha sido que tú prosperas. En realidad, el Evangelio de Salvación nos enseñó que la iglesia existe para mí. Antiguamente el cura era para mí. Yo tengo un problema, voy al cura que me ayuda. Si hay obras sociales en la iglesia católica, yo tengo hambre, son derechos. Hemos creído que son derechos. No son derechos. Son gente que cuidan de ti porque quieren cuidar de ti. Tú no tienes ningún derecho.
El único derecho que tienes es que levantarte por la mañana, buscar trabajo y ganarte tu dinero. Porque Pablo dice, el que no quiere trabajar, que no come. No, yo tengo un derecho, el gobierno tiene que dar casa. Tú no tienes ningún derecho. Te lo has creído porque te lo dicen, por eso quieren tu voto, pero no es un derecho según Dios. El derecho que tienes es levantarte, es prepararte, es ser creativo, es moverte, como dicen aquí. Yo sé que a algunos no les gusta este mensaje, pero eso está en la Biblia. Y créeme que funciona. Si tienes que lavar coches, que lavas coches, baños, no importa. Mientras que tú te sientes con dignidad y honra y ganas tu propia plata. Creo yo, ¿no? Ahí mi padre, porque era un hombre de negocio en la ciudad, muy próspero, y yo tenía 9 años, dije, papi, quiero una bici. Sí, está bien, pide si puedes trabajar con el vecino. Y empecé a ganar mi propio dinero. Desde entonces aprendí cómo es el mercado de negocio. Y me gustaba, hasta hoy día me gusta. Por eso tengo problemas con lo que no, pero bueno, no sé, quizás es porque Dios tiene problemas con eso también. A ver, la prosperidad personal está bien, pero ¿qué pasa? Yo recuerdo en los tiempos, ¿cuántas casas puedes tener? ¿Cuántos coches puedes tener? Eso no trae propósito. El propósito no es tú solo prosperar. Pablo dice, el que no trabajaba, trabaja ahora. ¿Para qué? Que también puede compartir a aquellos que no tienen. Él no dice que aquellos que no quieren trabajar, él dice aquellos que no tienen. Entonces el poder que tenemos cuando tenemos es poder dar, cuando no tienes no puedes dar. Ahora va de personal a la prosperidad para empleados, la ciudad, la nación. Tú como dueño de una empresa eres pastor de aquellas familias. Ellos representan familias. Cuando tú las cuides, ellos cuidarán de ti. Cuando tú las ves como esclavos, más o menos así, dignificados, porque tú le pagas un sueldo, entonces son tu esclavo, eso no va a prosperar. Evangelio de escape. Todos esperábamos hasta que Jesús iba a volver y nos iba a rescatar de aquí. ¿Saben el rapto? ¡Fup! Era un evangelio de escape. Era querer salir. Era, ¿cuándo viene Jesús? Oh, Jesús venga. Yo siempre tuve problemas con eso, quizás por lo apostólico. A mí no me gustaba que Jesús volvía mañana y me sentía mal, literalmente mal. Yo iba a la presencia de Dios como 18, 8 años y yo dije, sí, Señor, aquí están orando para que tú vuelvas mañana. Tú no puedes volver mañana, yo tengo mucho que hacer para ti, tantas almas que no están convertidos todavía y todo esto, ¿cómo vas a volver mañana? Señor, lo siento, perdóname si no estoy orando según tu voluntad. Ahora entiendo, porque tu espíritu puede recibir cosas que tu mente supuestamente va en contra de ellos por las cosas que te enseñan. Y mi espíritu sabía que Dios tenía planes mucho más grandes con este mundo. Y eso es hace 34 años cuando conocí al Señor. Yo no sé cuándo Jesús vuelve, pero los planes que estoy haciendo son de 200 años. Por lo menos. O 300, yo no sé cuándo vuelve. Yo sé que cuando Él va a volver, cuando la cosa está lista, es cuando su reino está establecido aquí. Y Él va a usar a ti y a mí para hacerlo. ¿Ok? Entonces el evangelio de escape es parte del evangelio de salvación. Eso sí no es de Dios, creo yo. Pero el evangelio de dominio sí. Fuimos creados según su imagen para ejercer dominio. Cuando Jesús nos vuelve a poner en su cuerpo por su gracia, por su amor, y nos salva del reino de las tinieblas, nos posiciona en Él para establecer su reino. Jesús dice, orad así. Que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ese es el papel nuestro. Él empezó a mostrar cómo y nosotros seguimos en sus pasos. Escatología pesimista. Escatología es una palabra muy bonita para las cosas que van a venir en el futuro, las cosas que pensamos que van a pasar en el futuro. La escatología del Evangelio de Salvación era muy pesimista. En realidad, cuando leemos el periódico, y eso ha sido un truco tan fuerte del diablo, porque la gente ve todas las cosas malas que están en el periódico, encima dice, mira, ves, estamos en los tiempos finales, eso tiene que pasar, y la iglesia está pasivo. En realidad diciendo, Satanás, mira, porque el diablo dice, amén, amén, gloria a Dios, no le importa si tú alabas así. No importa si tú estás en la iglesia y dices, todo va de mal a peor, Señor, sácame de aquí. Diablo, amén, amén, hermano. Pero la iglesia que dice, a ver,
¿Por qué tenemos tanta pobreza en la ciudad? ¿No podemos hacer algo en ello? ¿Por qué tenemos cosas que están mal? ¿Por qué el gobierno? Porque es fácil hablar de gobierno. ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo? Tú eres parte del cambio, eres simplemente criticando con el resto de la gente desde una montaña, diciendo que todo esté mal. Todavía este país es un país democrático, tu voz cuenta. ¿Por qué no votas? Y mejor que votas por el partido que tiene más sentido. Yo sé, ninguno es perfecto, pero algunos tienen programas muy destructivos comparado con otras. Entonces tu voz y voto cuenta, lo que no votas ya has votado. Tienes una responsabilidad civil. No simplemente ver los periódicos de algunos libros de esos tiempos, porque han profetizado que Jesús volvía en ese año, volvía en otro año, otro año. La misma profeta supuestamente profetizaron 6, 8 veces, Jesús todavía no ha vuelto. En el Antiguo Testamento estaban bajo tierra ya un par de veces. Entonces, ¿qué pasó con la iglesia? Era una escatología, una forma de ver el futuro negativo. El reino del evangelio, el evangelio del reino es una evangelio positiva. Cree que Cristo Jesús es la cabeza de su cuerpo, que tiene toda potestad y toda autoridad y es capaz no solo de cambiar vidas, pero de cambiar ciudades. Mira tu vida. ¿Tú estás mejor ahora que hace un año? Nadie dice sí. Yo no quiero cambiar mi vida ahora, ni mi matrimonio, por lo de hace 30 años. Este año llevamos 30 años casados. Yo cuento las bendiciones de Dios que ha añadido a mi vida en todos estos 30 años. Yo no soy la misma persona. Algunos lo están notando porque nos han visto hace 20 años y ahora nos están viendo de nuevo. Pero no soy lo mismo. Yo doy gracias a Dios por mi esposa, mis hijos, todas las cosas que Dios ha dado. Pero estoy más convencido hoy de su plan, su propósito, que yo sé, si hay una generación que capta eso, es capaz y está dispuesta a pagar un precio, ustedes van a hacer ustedes van a ver las cosas que estoy hablando ahora desde el cielo. Por eso quiero hablar de eso. Mira, ejemplos. Evangelio de salvación, se predicaba en Dallas, Guatemala. Guatemala, más del 65% de la población es supuestamente evangélico. ¿Qué ha hecho este evangelio en Guatemala? Nada, ni hay partidos políticos que pueden estar en el poder cristiano. No hay influencia en la iglesia. Tristemente, como se dice, los avivamientos, y siempre oramos por avivamientos, no han dejado ninguna huella donde no fue combinado con un entendimiento que tenemos que influenciar también las esferas de la sociedad. Somos testigos, Can y yo, en Argentina. Fuimos en el año 92, 93, con Sergio los tres, fuimos ahí. Mira, habían cultos, 9 cultos al día. La gente estaba esperando en una iglesia para poder entrar. Con Carlos Anacondio estábamos 3 semanas. Estabas en las campañas, la cantidad de miles de personas que se convertían. Había un avivamiento de verdad. Parecía que la gente aceptaba a Cristo como si nada. Volvimos 20 años después y nada de esto se quedó, excepto por algunos ejemplos, Freis en otros. Más bien los que entendían el reino diferente. Y uno pregunta, ¿cómo es posible que oramos por avivamiento? ¿Sabe por qué? Porque es parte del evangelio de salvación. Pensamos que cuando las almas se salvan, la sociedad se cambia. No es cierto. La historia muestra que donde la iglesia no entiende que la forma de ver la sociedad, que si el evangelio no influye en el gobierno, no pasa nada a nivel gobierno. Si el evangelio no influye en los negocios siguen siendo corruptos. Eso es lo que ha pasado con nosotros. Y luego, por lo peor es, cuando pensamos que debe ser así, decimos, mira, ves, va de mal a peor, Jesús va a volver pronto. Y hay los que lo predican, que mañana va a volver porque mira esto y todas las profecías y lo ponen juntos, ¿sabes? Por todos esos años no han tenido la razón. Y yo sé una cosa, que Dios no es un perdedor. Yo sé que Dios no es un Dios que retira sus manos. Dios es un Dios que nos empodera, que a nivel personal crecemos, familia, económico. ¿Para qué? Para hacer esa influencia en la sociedad. Tus respuestas son mejores a los que no sirven a Dios. Pero esa voz la hemos matado y solo en la iglesia lo escuchamos. Nigeria, Dallas es una ciudad donde hay más iglesias por milla cuadrado que en otros lugares y es una de las ciudades peores en servicios sociales otros, porque la iglesia dice, eso no es mi responsabilidad.
Ya ha cambiado entre que yo hice esa presentación hace años y ahora, porque la iglesia está despertando. El Evangelio del Reino, Wilberforce, Inglaterra. Un político quería ser pastor. No sé si ustedes han visto esa película que es de aquel tiempo, donde se llama la canción, Amazing Grace. Amazing Grace. Bueno, ¿han visto esa película? ¿Cómo? Sí, Sublime Gracia. Bueno, vino de allí, esa película se enseña de dónde vino, pero tiene que ver con un hombre que quería ser pastor y sus amigos decían, no, te necesitamos en lo político. Él personalmente, con sus amigos, era y es responsable históricamente por la abolición, como se dice, que se quitó la esclavitud en Inglaterra. Una persona con su gente, por estar en el gobierno en vez de estar detrás de un púlpito. Mira, esos son arquitectos sociales. Estos son de lo que estoy hablando para la universidad. Son gente que no simplemente se esconde detrás de un púlpito, Jesús va a volver, no, vamos a orar hasta que nos saquen. No, son aquellos que dicen, mira, hay una injusticia aquí, que es, no a nadie, que es creado según la imagen de Dios. No hay gente que tiene derechos sobre otros, menos ser dueños de alguien. Todos fuimos creados según su imagen. Somos negritos, amarillos, ¿qué importa? La sangre, todo tiene el mismo color. Para Dios somos todos iguales y eso es una injusticia, aunque tú lo justificas con la Biblia como quieras. Y empezó a hacer algo y le hicieron tan creativo, tienen que buscar esa película, le hicieron tan creativo de parte de Dios y sin que se dieran cuenta el gobierno había firmado y ya se acabó la esclavitud de parte de Inglaterra. Holanda, Abraham Kuyper, no sabía ni yo esa historia hace 100 años, un hombre pastor que se dedicó poco a poco al gobierno. Él empezó a cambiar Holanda de una manera de verdad sobrenatural. A veces Holanda, lo único que usted estaba en Holanda es el distrito rojo, ¿sabes? De las prostitutas. Y que todo el mundo está fumando gratis marihuana. Eso es tan lejos de la verdad. Fue un hombre que cambió. Empezó en el púlpito y terminó siendo el primer ministro de Holanda. Y él empezaba hablando de los 7 columnas, que hoy día referimos 7 montañas, 7 esferas. Almalonga, Uganda, bueno, muchos ejemplos. Ahora, perdón. Lo que quiero hablar es esto. A ver. El Evangelio del Reino afecta a cada esfera de la sociedad. Hay 7 esferas. La familia, dice la educación, la religión, perdón, educación, aquí dice economía, gobierno, ciencias y tecnología y artes y medios de comunicación. Esas son esferas en la sociedad que existen, que moldean una sociedad. Yo voy a hablar un poquito más después, si me da tiempo. ¿Ok? ¿Recuerdan? De tal manera amó Dios ¿a qué? Al cosmos. Jesús vino a buscar lo perdido. Ahora, esto sabemos. Al principio Dios creó la tierra, está la caída, tuvo que mandar a Jesús. Jesús después de 40 días. Interesante. Después de 40 días, ¿hablando qué? Dice la Biblia, Hechos 1:3, hablando 40 días con ellos acerca del reino de Dios, el Evangelio del Reino. Si tú tienes 40 días antes de subir al cielo, ¿de qué vas a hablar? Las cosas que son más importantes para ti. ¿Qué es lo que está en el corazón de Dios? El reino de Dios. Jesús, dice la Biblia, hablaba 40 días con ellos acerca del reino de Dios. No está nada escrito en lo que habló, pero habló de eso. Claro, ya no vino como el que murió en la cruz, ya vino como el Señor que había resucitado. Y el Señor que se resucitó tenía un plan. Y sabemos también que va a venir en el futuro Jesús de vuelta, ¿verdad? En la segunda venida, como la Biblia habla. Donde en Apocalipsis 11 dice, todos los reinos de este mundo, todas esas naciones, ahora son los reinos de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el propósito de Dios, ese es el final. La pregunta es esta, ¿ahora qué? El Evangelio de Salvación hablaba de salvar almas y ya está. ¿Es cierto? ¿Cuál es nuestro papel? Ya desde que Jesús ascendió hace más de 2000 años, esta ha sido la pregunta. En aquel tiempo pensaba que iba a volver y no volvió. Estamos 2000 años más adelante y todavía no ha vuelto. ¿Por qué no? Porque aparentemente Dios tiene algo que ver con eso, quiere que nosotros hagamos algo. Eso para mí siempre ha sido mi pregunta. Señor, ¿qué hago aquí? Yo estaba cansado simplemente, un círculo vicioso, ¿sabes? En la obra que estaba haciendo. No tenía propósito.
cuando empezamos con la televisión, amplió el propósito. Yo sabía que por medio de la televisión podíamos influenciar una ciudad. Empezamos con televisión y con radio. Mira qué influencia y qué responsabilidad. Pero no simplemente hablar del evangelio, que se salven, pero cómo podemos mejorar las familias, cómo podemos ser nosotros la mano extendida de Dios para los necesitados, cómo podemos nosotros hacer lo que está en el corazón de Dios. Napoleón Bonaparte dijo, el objetivo muchos lo conocen la historia, es un hombre muy conocido, un francés, que después de la Revolución Francesa tomó control por el vacío de poder que había, un dictador, pero un general con su ejército reconocido mundialmente como uno de los más ingenuos, los más increíbles. Y él decía, el objetivo de la guerra es la victoria. Pero dice, el objetivo de la victoria es la ocupación. Él sabía que yo puedo entrar en un país, de hecho lo hizo en Holanda, entró en Holanda, ganó con su ejército, se plantó en la ciudad, en los lugares más importantes de gobierno, etc. Mandó a su hermano a tomar lugar en el Palacio de Dam en Ámsterdam. El tipo cambió todo porque no le gustó cómo estaba, como francés, y él se convirtió en un palacio. No era palacio, era ¿cómo se dice? De townhouse, del gobierno. Y lo hizo su palacio porque era tan lindo ese edificio. Y él sabía que mandaba a su hermano ¿para qué? Para que las leyes, los impuestos, todos los principios iban a ser franceses desde este momento. La ocupación, di conmigo, ocupación. Cuando hablamos de la obra de Jesús, la fase 1 en el plan de Dios era la victoria. Cuando Jesús dice en la cruz, consumado es, eso no era el final de todo. Ese era el final de su obra en la cruz. ¿Para qué murió Jesús? Le expliqué en la primera clase. Jesús murió para redimir el cosmos. Su sangre, su vida que él dio en Gólgota, fue entregado, por eso estaba tan oscura a esa tarde. Los demonios venían y tomaron control, por eso, ¿por qué más dejado? Porque en ese momento Dios no podía estar con él. Jesús entregaba su vida como rescate. Y el diablo aceptó todo esto y sabemos que aquí, cuando Jesús en el último respiro dice, consumado es. La primera fase en el plan de Dios de la restauración se ha cumplido en este momento. He dado mi vida por la causa que el Padre me envió. Pero eso no fue consumado, es todo. Eso es simplemente la victoria. El objetivo de la muerte y resurrección era la victoria. Jesús obtuvo la victoria. Por eso cuando Él resucita y habla a sus discípulos diciendo, toda potestad me ha sido dado, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Eso es esto. Jesús se acercó diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, porque después de consumado es, y con él resucitó al tercer día, reclamó las llaves de Hades, diciendo, Satanás, tú no tienes poder sobre mí, yo nunca he pecado, tú no tienes autoridad sobre mí. En Romanos dice que Jesús estaba por un poco de tiempo bajo el poder de la muerte, y resucitó de ella, diciendo, tú no tienes autoridad sobre mí, dame las llaves. Y subió, dio dones a los hombres, su manto que tenía los 5 ministerios, lo repartió, porque Jesús es apóstol, profeta, etc. Lo repartió y lo dio a la iglesia para equipar la iglesia para la obra de ministerio. ¿Para qué? Para el siguiente plan. Porque dice, por tanto, id y haced discípulos, no de las almas, discípulos de las naciones. Fase 2. El objetivo de la victoria es ¿qué? Es la ocupación. Jesús no redimió el cosmos para que el cosmos seguía estando bajo el poder del enemigo. Jesús redimió el cosmos para ocupar el cosmos. Pero no se podía porque no tuvimos la autoridad ni tuvimos el derecho legal de hacerlo. Entonces volvemos. Fase 1. Consumado es en la cruz y después de la resurrección. La victoria. Jesús se sentó ¿dónde? A la diestra del Padre. Para iniciar la fase 2, ¿cuál es? La ocupación. Por eso dijo Jesús, orad así. Venga tu reino, di conmigo, venga tu reino. Eso es lo que está en el corazón de Dios. Se sentó a la diestra para ser el comandante jefe de su ejército.
de su iglesia, cabeza de su iglesia, de ti y de mí, para que seguimos sus instrucciones. ¿Para qué? Para destruir las obras del enemigo que él vino a destruir, para tomar otra vez el lugar que corresponda a nosotros, que corresponda a él. La ocupación, ¿hasta qué? Hasta que él vuelve. Y ya sabemos que los reinos de este mundo van a ser los reinos de él. Hechos 1:3, el día, eso es lo que yo estaba hablando antes, perdón. Después de la resurrección, dice la Biblia, 40 días hablándoles de él. Tan importante era para Jesús el reino de Dios. Mira, el día de Pentecostés, una predicación tremenda de Pedro. Cayó el poder de Dios, la gente ven llamas, les escuchan hablar en otras lenguas, idiomas, y más de 3,000 se convierten en un día. ¡Wow! El evangelio de salvación y los bautizos, todos listos. Almas salvadas. No era solo esto. Lo que dice Pedro allí, el predicador dice, mira, aquel persona, Cristo Jesús, que andaba por aquí, por las calles en Jerusalén, ustedes lo mataron. Pero este que ustedes mataron, murió, pero no está muerto, se resucitó. Y dice, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta, di conmigo, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Pedro no dice aquí, Jesús está en el cielo hasta la destrucción de todas las cosas. La palabra en griego habla de restauración al diseño original. Pedro dice, el propósito de Cristo y su muerte, porque seguro en los 40 días Jesús le habló de eso. No era simplemente morir y salvar las almas y ver cómo este mundo se iba a echar a perder. Dice, no, Jesús no va a volver hasta la restauración de todas las cosas. Eso es lo que él dice. De que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Entonces, ¿qué? ¿Qué pasa desde que Jesús murió y resucitó? Se sentó a la diestra del Padre, como José, al lado de Faraón, para ejecutar un plan para salvar a las naciones. Es la ocupación, el reino de Dios, establecer el tiempo de restauración de todas las cosas. Eso es lo que pasa. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, ¿qué? Esperando hasta que se ha hecho, hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Ok. La idea siempre era Jesús va a volver un caballo blanco con la espada y va a acabar con todos los demonios, todo el diablo. Siempre Dios luchando por nosotros. Cuando Jesús desde el cielo dice, a ver, mira, yo gané por primera vez al enemigo. Y esta muerte que yo vencí, y este enemigo que yo vencí por medio del poder del Espíritu Santo, mismo Espíritu Santo está en ustedes. Y ustedes pueden ahora también, les doy las llaves del reino, donde ata será atado, donde desata será desatado. Jesús dice, esa autoridad que yo obtuve, le estoy delegando a ustedes. Por eso, no salgan hasta que han recibido el poder de lo alto. Para Dios, somos sus hijos, pero somos sus agentes de cambio, llenados con ese poder para hacer exactamente lo que Él empezó para seguir a ellos. Por eso dice, por tanto, id y discipulad a las naciones. Nos dio llaves. Lo que se hace en el cielo será hecho en la tierra. Por eso la guerra espiritual es muy importante, pero la guerra espiritual no es suficiente. Tú puedes atar todos los demonios si no haces nada. En lo físico no pasa nada. Yo recuerdo una persona que estaba orando en Colombia, porque Colombia cada vez se hizo más corrupto y cada vez los de droga, ¿sabes? Los carteles tomaban control del país. Hasta que la iglesia empezó a orar sistemáticamente, Dios, pero no solo oraron y ataron. Dios puso hombres en cabeza del cuerpo policial, ejército, y hasta el mismo gobierno que eran creyentes. Y oraban ellos. Cada mes oramos juntos para un cambio en el país. Claro, esas cosas no son así lindos, porque hay mucha gente que muere. Y hay cosas que decir a veces cómo se hacen cosas, pero así cambió Colombia. El mal ya no estaba allí, como antes. Y podíamos nosotros viajar muchas veces, ministramos muchas veces en Colombia. Antes no se podía. Entonces Jesús dice, mira, ¿cómo funciona esto?
En Marcos 3 dice, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. El diablo dice, a ver, está lindo que tú crees que Jesús dio su vida como rescate. El coche de Pepe todavía es, Pepe dice, todo es mío, porque el diablo es así, es mi coche. Y si tú lo crees, él tiene poder sobre tu coche. Aunque es mentira. El diablo, el poder que tiene es porque tú crees sus mentiras, no es porque tiene la razón. En el momento que tú sabes la verdad, diciendo, mira, a ver, Pepe, ¿sabes qué? Aquí está la muestra. La sangre de Jesús es la muestra que yo no pertenezco ni a ti, ni al carro. Si quieres hablar con el dueño del coche, habla con él. ¿Quién es el dueño del coche ahora? Jesús. ¿Quién es el dueño del cosmos de nuevo? Siempre lo ha sido, Salmo 24. La tierra y todo, ¿de quién es? Es de Dios. Se había perdido por un tiempo, ¿por qué? Por la causa del pecado. Se había sometido al enemigo. El enemigo no se enteró lo que Jesús hizo y ahora está otra vez en las manos de Dios. Pero Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de justicia. Dios es un Dios que cuenta contigo, conmigo, para que recuperamos, diciendo, mira, ahora a ver, hay una casa, pero hay alguien dentro y no es el dueño. Entonces tú dices, te dejo un mensajito en Facebook, por favor, la casa es mía. Como Josué cuando entró a la tierra prometida, diciendo, mira, escúcheme todos los filisteos, ellos, todos los ellos, ¿no? Había como 7 pueblos ellos. Dice, mira, te voy a mandar un mensaje por Facebook, por chateando, y mándeselo a todos sus compañeros y familiares porque Dios dijo que esa tierra es mía. Entonces te doy un par de días para que tomes las maletas y que ustedes se van. Así pensamos que las cosas son. Y claro, ellos decían, amén, hermano, amén. Entendemos que es así. ¿Qué va? Dios dijo en el desierto, cuando vas a entrar en la tierra, hay gigantes que son más fuertes que ustedes, pueblos más fuertes que ustedes. Vaya promesa. Dios no va a regalar algo, pero tengo que conquistarlo también. 7 pueblos más poderosos, fuertes que ustedes. Vaya promesa es esta. Y claro, el chat no llegaba y ni el Facebook no hicieron caso. Pero Josué sabía, ese era el problema, los 11 espías, o los 10, perdón, espías, que no creían la promesa de Dios. Por eso no entraron. Llegaron a la tierra prometida, volvieron con el reporte diciendo, es cierto lo que Dios dice, pero ¿sabes qué? No podemos. Y la Biblia dice en Hebreos que no entraron por su incredulidad y dice no entraron por su desobediencia. Porque en realidad si Dios dice que sí se puede, tú dices que no, tú dices que lo sabes mejor que Él. Esa es la desobediencia. Tú pones la palabra del diablo por encima de las palabras de Dios y eso te hace desobediente. Por eso la incredulidad no es Dios dame fe. No, la incredulidad de la Biblia es desobediencia. Si Dios ha dicho que sí, es sí. Entonces no fue Dios que les quiso dejar entrar. No, fue Dios. Dios dice, yo no puedo dejarles entrar porque ustedes no tienen la fe. Eso fue el problema. Las cosas que nos pasan muchas veces no tienen nada que ver con Dios, tiene que ver con nosotros. La responsabilidad de creer somos nosotros, no Dios. Amén. Yo quiero ver una sonrisa porque este mensaje está muy lindo. Yo voy a comprar mi propia cinta, pero no las veo sonreír. Pero esas son buenas nuevas. Amén. Seguimos. Atar después, cuando has atado al hombre fuerte, ¿qué? Tomas posición, ejerces dominio y desarrollas y preservas. Y ya me ha quedado sin tiempo. Simplemente quiero hablar de los 7 montes un poquito. Históricamente esta idea existía por mucho tiempo. Yo me doy cuenta que Calvino ya estaba hablando de eso en los años 1500. Luego Abraham Kuyper, siglo XIX, final, medio siglo XIX, habla de las esferas de la sociedad, instituidos por Dios. Escucha bien lo que voy a decir. Abraham Kuyper, Calvino, todos ellos decían, Dios creó a la familia. La familia es una institución de parte de Dios, donde la familia, los padres son primeramente responsables de la educación de sus hijos, no el gobierno. Hoy día creemos que el gobierno tiene que manejar todas esas esferas. Y los hijos tienen que aprender lo que ellos dicen lo que tienen que aprender. El otro día estaba hablando a alguien, no, mi hijo está en una escuela y tiene que estar ahora en carnaval. Y se tiene que vestir como la señora dice.
¿Ok? ¿Desde cuándo tiene la señora poder sobre mi hijo cuando yo no quiero que mi hijo haga estas cosas? Eso es contra los principios de Dios. ¿Que tiene que creer que salimos de un mono? No, no salimos de un mono, lo siento. Quizás tú sí, yo no. No. Yo tengo el derecho de enseñar a mis hijos las cosas que yo siento que son de Dios. Aún si eres musulmán, tienes el derecho de parte de Dios de enseñar, porque Dios te creó con libertad de hacerlo. No quiere decir que tú tienes el derecho de meter aviones en edificios, no, porque hay leyes que nos protegen del uno y del otro. Pero eso es un principio de Dios, nos dejó libre. La religión, ¿qué es lo que yo creo? Yo puedo creer lo que quiero, Dios hizo la mente libre, te meten en la cárcel, ¿tú sigues pensando diferente o lo mismo? Nadie tiene control sobre tu mente, solo tú. Si Dios desde Génesis hizo al hombre con la capacidad de elegir contra él, ese es el primer derecho que Dios dio al hombre. No hay nadie que tiene derecho sobre ti. Podemos inspirar, podemos influenciar, pero yo no puedo obligarte a hacer cosas que tú no quieres hacer, excepto si vas contra la ley. Si tú estás dando patadas a alguien que no debes darle patadas, porque no debes dar patadas, entonces yo sí me meto. Y la policía también. Porque tú no tienes derecho de abusar tu poder para abusar a otro. Pero poco a poco, el diablo es así. Somos como los ranas que se meten en agua caliente, ¿sabes? Fría. Y la rana, porque es un animal de sangre fría, no se da cuenta que la temperatura del agua está subiendo. La rana se ajusta poco a poco. Y no se da cuenta hasta está cocinado y la gente lo come. Sí, los franceses. No, aquí también. Aquí comen de todo en España. Educación. ¿De dónde nacen los siguientes presidentes? Están ahora en la universidad. ¿Quién ha dicho que se puede hacer ciencia política, ciencia de todo lo que nosotros sabemos sin creer en un diseño? Es lógico que las conclusiones son diferentes. Hemos dicho, no, Dios no tiene que estar allí. Tenemos que separar religión y tenemos que separar educación. Es imposible. Si Dios es el diseñador, nosotros somos los que descubrimos lo que Él diseñó, en las artes, la ciencia, etc. Bueno, yo sé que existe, por eso tenemos que levantar universidades como la nuestra. ¿Por qué? Porque tú puedes salir de una universidad, has aprendido a ser médico, pero en un contexto absolutamente no cristiano. ¿Cómo trabajas tú éticamente con cosas que tienen que ver con la ciencia si no tienes un diseño de parte de Dios? La economía. Antiguamente se trataba de ética, muchas cosas, porque no son tantos los sistemas que están mal, son la gente que está mal. No es la política, aunque hay muchas diferencias en programas políticos, por supuesto, y sus consecuencias, pero estamos hablando de políticos que son corruptos. El pecado no es el sistema, principalmente el pecado es la persona que lo comete. ¿Quién está allí preparado como un José, como un Daniel, que sabe aguantar las tentaciones y sabe estar ahí? Solo aquellos que tienen unas convicciones internas de parte de Dios que no quieren romper su pacto, que no están a la venta, que no la hacen por poder. No lo hacen por manipular, no lo hacen por enriquecerse a costo de otros. Están realmente para servir a Dios y al ser humano. ¿Esta gente dónde están? Están aquí. Esta gente está ahí, la tienes dentro tuyo. Amén, dicen todos. Economía, gobierno, artes y medios de comunicación. Yo recuerdo, nunca me olvidaré el poder que tuvimos por medio de la televisión, el poder de influenciar. Y lo puedes usar para bien o lo puedes usar para mal. Desafortunadamente, la iglesia, por solo creer en el Evangelio de Salvación, ha estado machacando a toda la sociedad y la gente no quiere saber nada del Evangelio. Pero es porque Jesús no es bueno. Jesús no ama a la gente. ¿Tú no quieres cambiar tu vida por la mía? Yo te aseguro que sí. Si no sirves a Dios. El Evangelio es tan atractivo, como un amigo mío en Holanda decía, yo no sé por qué la gente no se convierte. Tenemos las mujeres más guapas, la mejor comida, la mejor amistad, la mejor música. Dice, ¿por qué la gente no se convierte? Dijo. Así debe ser nuestra vida. Sal, luz, tan atractivo que alguien que nos ve dice, mira, tío, yo no puedo estar sin lo que tú tienes.
Pero si ver a alguien amargado con la Biblia bajo su brazo, siempre dándole caña y diciendo, mire, ustedes son unos pecadores y tal, todo este mensaje mata a la gente. La gente no quiere saber nada de Jesús porque ven en ti y en mí algo que no quieren. Yo no me quería convertir por eso. Yo dije, si ser cristiano es ser como ellos, yo no quiero ser así. Hasta que un amigo mío me habló de otro Jesús. Y yo dije, eso es lo que quiero. Así sí. Y me habló a mi corazón, a mi destino. Ok. Tengo que volver un día. Amén. Compre material también. Hay mucho material ahí que yo creo, no sé cuántas series tenemos de eso. La familia, la religión. Yo no sé a qué esfera Dios te ha llamado. La economía, el gobierno, ciencia y tecnología. Está mal escrito. Arte y media. Estas son las 7 esferas que Dios quiere que volvemos a tomar. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Quiero cerrar con eso. Cada esfera, en cada esfera de la sociedad hay creyentes, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes están a tiempo completo en el ministerio? Ok, entonces son un grupito, ¿verdad? El resto, ¿dónde están? ¿En qué esfera están? En algunos de ellos. O quizás el domingo estás ministrando al cuerpo de Cristo local, pero durante la semana eres carpintero o yo no sé. ¿Dónde estás? En una de estas esferas. Todas esas esferas son parte del cuerpo de Cristo, no solo la iglesia. No solo la iglesia local. Yo estoy hablando ahora de la organización en términos de iglesia local. El cuerpo de Cristo es más que la iglesia. El reino de Dios es más que la iglesia. Todas esas esferas están construidas y edificadas sobre el fundamento apostólico profético. Eso es. Tú tienes que cumplir tu destino en la esfera donde Dios te ha llamado, para que establezcas el reino de Dios ahí. Y lo puedes hacer. ¿De cómo? Dios te va a dar los planos como los dio a Moisés. Dios te va a capacitar para que seas esa persona. Quiero que cierres los ojos y quiero que pienses diciendo, Señor, yo pensaba quizás que el trabajo simplemente era para ganar la vida. No. El trabajo tuyo es un ministerio que Dios te ha dado. En el lugar donde estás, Dios te va a preparar para que ejerces dominio. Que seas la luz y la sal que la gente necesita. Seas la voz de esperanza, con ideas de parte de Dios como José, cuando apareció delante del faraón. Y le contó el sueño. Y le explicó diciendo, pero no solo la explicación, le dijo la aplicación. Tú serás llenado del Espíritu Santo como arquitecto social para traer esas ideas de parte de Dios en la esfera donde estás. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu plan tan bonito, por tu plan que desata un propósito en nosotros que va mucho más allá de lo que entendimos hasta ahora. Sí queremos salvar almas, sí queremos que la familia de Dios crezca, pero ayúdanos, como yo dije ayer, de entender el vino nuevo y buscar los odres nuevos. Todo tenía un propósito, lo que estaba hablando ayer. Cuando Jesús habla de odres nuevos y vino nuevo, es que porque lo viejo no encaja, lo nuevo no encaja en lo viejo. Es tiempo de parte de Dios para recibir el vino, las enseñanzas de Él, de su corazón, de su reino, para tu vida personal, para la iglesia como cuerpo, pero también los odres que van con eso. Ese cambio, Dios, yo pido que tú nos ayudes en entender cómo. Que dejamos lo que no es lo tuyo, para que seamos esos agentes de cambio, esos arquitectos sociales, que llevamos los planos del cielo al lugar donde tú nos has puesto. Queremos ver Las Palmas cambiado. Queremos ver, Señor, que esta ciudad sea un ejemplo, como Almolonga, otras ciudades que tú has cambiado por tu poder. Y no solo por avivamiento,
Sí, Señor, oramos por avivamiento, pero oramos por aquellos agentes de cambio, estos arquitectos sociales que tú vas a empoderar y tú vas a levantar para hacer el cambio que se necesita. Dios, y yo siento hacer eso. Si quieres, ora conmigo en tu mente. Yo quiero pedir perdón a Dios por haber pensado que todas estas cosas van a pasar de todas formas. Que mi influencia es tan pequeña. No, Dios. Pedimos perdón. Tú nos has creado según tu imagen. Nos has dado el poder de tu Espíritu Santo y la salvación para hacer el cambio que la gente necesita. Y yo quiero invitarte hoy para que tú dices, Señor, me pongo otra vez en el altar tuyo. Yo no soy de mí mismo. Pablo dice que no sois de vosotros mismos. Fuisteis comprado, dice Pablo, con la sangre de Jesús, dice él. En 1 Corintios 3:16 dice, ya no sois de vosotros mismos, ustedes fueron comprados por la sangre de Jesús. En realidad Jesús te compró del enemigo en ese mercado de esclavos. Jesús dice, yo he dado mi vida como rescate, ahora eres mío. Pero yo no soy como el diablo para que me sirves de obligación, yo quiero que me sirves de amor. Pero hoy Dios te está tocando, diciendo, lo que quiero de ti es que me amas con todo tu corazón, que me amas con todas tus fuerzas, que me amas con toda tu mente. Y que de ahí me sirves, pero primeramente que me amas. Padre, en el nombre de Jesús, que esta iglesia, este liderazgo, todos que están aquí, los pastores, líderes, Señor, sean renovados para llevar este mensaje al pueblo más poderoso que conoce la faz de la tierra, que es tu pueblo, para ejercer dominio en el nombre de Jesús. Gracias, Dios.